Sí, Arranquemos por la soja. ¿Por qué es tan bien. atractiva desde la parte del poroto y de la parte de mercado? ¿Por qué es tan atractiva la soja? Bueno, la soja tiene su mayor atracción debido a que es una legumbre. Legumbre se denomina a todo lo que tiene alto porcentaje de proteína. Eh, También hay variedades de arvejas, garbanzos, bueno, otro tipo de porotos, los cuales todos tienen entre 20 y 35 de proteína. La soja tiene 33 de proteína, por lo cual dentro de la familia de las legumbres las que más tiene, pero en la soja se da algo que la ha transformado realmente en lo que es la estrella de todo, que tiene un 22% de aceite, es decir, y el aceite, como todos sabemos, se usa para fritura en alimentos, se usa como herramienta de cocción, aporta energía, por lo cual cuando uno ve un grano de soja, lo que está viendo es 33% de proteína y 22% de aceite, quiere decir que más del 50% es proteína y aceite. Y como si eso fuera poco, el otro 50% son azúcares, por lo cual la soja es el alimento más completo de origen vegetal, a tal punto que este 33% de proteína del cual yo hablo, principalmente está compuesto por aminoácidos esenciales. ¿Qué son los aminoácidos esenciales? Son proteínas las cuales uno tiene que adquirir, ya que nuestro organismo, y cuando digo el nuestro, también es el del pollo, es el del cerdo, no tiene la posibilidad de sintetizarlo, por lo cual sí o sí tiene que ser adquirido en un alimento. Por eso uno come huevo, come carne, pero la proteína de la soja no tiene nada que envidiarle a la proteína de la carne. Y encima, por valor de kilo seco, es hasta 20 veces más barato. Por lo cual hoy la soja, que esto es una expeller de soja, ¿no? Ya dejó de ser un producto para consumo animal, para las dietas, que sí se usa, sino que ya va para consumo humano. Si este mismo expeller de soja, que es lo que se obtiene, uno lo texturiza, hace un sustituto de carne, que es la soja texturizada. Si uno a este expeller de soja le hace una dilución líquida, hace leche de soja, por lo cual a partir de que elabora leche de soja, puede hacer todos los sustitutos lácteos que uno conoce, los quesos, hasta mozzarella de soja. Nosotros los latinos no tenemos una gran costumbre en el consumo de este grano, pero por ejemplo los chinos, que son de donde viene la soja, son los que traen la soja a América, su base alimentaria desde el punto de vista de los quesos está hecha principalmente a partir de la soja. El ejemplo es el tofu, y hay un sinnúmero de productos pero bueno, los chinos necesitan mucho volumen, por lo cual si uno quiere entrar en esos mercados tiene que estar pensando en eso. Y bueno, básicamente ese es el motivo de la importancia de la soja, que no hay ninguna otra legumbre que le pueda competir. Es decir, hay una que es el cacahuate, el maní, que puede compararse, pero que destruye mucho los suelos. Y hay otra que es la palta, que también posee desde el punto de vista de los aceites, pero no de la proteína, de la forma que lo tiene. Por lo cual, eso Javier un poco la convierte como algo único. Ese es Okay. un poco el porqué, ¿no? Hablemos inicialmente sobre el valor agregado. Hablemos específicamente en qué consiste el dar un valor agregado a un commodity. Sí, la palabra valor agregado está muy de moda. Uno escucha mucho a los políticos, a las escuelas, en muchos lugares se usa esa terminología. El valor agregado en origen, como para terminar la frase, lo que está buscando es que no solo produzcamos productos primarios y se exporten, sino que pasemos a otro concepto donde lo que uno produce, poder medirlo no solamente en dólares por tonelada o dólares por metro cúbico, sino también poder medirlo en horas hombre por tonelada de esa producción. ¿Qué significa? No es lo mismo producir una tonelada de soja
la cual se envía a China para que se haga ese tofu, ese queso, que va en barcos, va en elementos que llevan muy poca mano de obra, a decir, yo elaboro el tofu en el mismo lugar que elaboro la soja. Por lo cual, desde el punto de vista del valor agregado, hay un fuerte componente, que es el que más me interesa a mí desarrollar, que son el empleo local. Producir el grano y generar empleo local. Pero no termina ahí. Cuando yo voy a hacer un flete, estar fleteando soja a otro lugar, cuando uno puede generar un producto y que quede, y fletear luego, no sé, la carne que se genera a partir de ese valor agregado, uno empieza vos terminás moviendo en un camión 30 toneladas, pero no es lo mismo llevar 30 toneladas de soja, que vale $600 la tonelada, que llevar 30 toneladas de carne de res, que vale $2.000 la tonelada. Entonces, el impacto en la huella de carbono, del punto de vista del combustible, y eso también todo lo que involucra, porque no es solamente gasto en combustible, sino que son rutas que son necesarias, rotura de la ruta, accidentes, ¿no?, que se generan por trasladar la materia prima de un lugar para el otro. Por lo cual el valor agregado en origen tiene un sinnúmero de cosas, principalmente el tema del valor desde el punto de vista de generar puestos de trabajo en el origen, y hay una realidad, ¿no? Y pasaba, en Argentina se habla mucho del valor agregado, pasaba de que uno tenía que mandar a Rosario, 600 kilómetros de Córdoba, la soja, y en Rosario y comprar de Rosario y traer para acá el alimento para los animales. Cuando uno puso una aceitera, hizo el valor agregado en origen, se reducen esos 1.200 kilómetros de flete. Entonces, es muy importante el valor agregado en el lugar como concepto. Y bueno, eso genera desarrollo local y toda una serie de oportunidades, por lo cual el valor agregado en origen es algo que tenemos que buscar como sociedad. Eso incluye un trabajo en comunidad, hacer alianzas, llegar a acuerdos con diferentes productores de la zona. Eso también es interesante trabajarlo para poder, digamos, llevar una región al siguiente nivel. Son cosas que de pronto no se notan y que son importantes trabajar también. Sí, sí, es importante esto porque cuando uno dice, bueno, voy a dedicarme, voy a hacer expeller y aceite de soja con la soja que tengo localmente, bueno, cuando uno va a comprar las máquinas y demás, tiene que procesar un cierto volumen. Y ese volumen, para que sea viable un proyecto, todo proyecto necesita de una escala. Si bien, por suerte, hoy en día se lograron escalas muy pequeñas, rentables, es decir, en Argentina se hablaba de que una planta tenía que procesar 1.000 toneladas por día, y hoy en día con estas plantas se procesan 30 toneladas por día, y son muy rentables. Pero bueno, 30 toneladas por día es un camión por día. Y uno se hace una inversión, tiene que después trabajar por lo menos de lunes a viernes. Entonces son 5 camiones por semana, lo que te termina dando más de 200 camiones por mes. Y ese volumen, tanto para tener la materia prima como para luego vender fácilmente los productos, se logra teniendo varios, o una cooperativa o un grupo de productores que lo trabajen juntos, ¿no? Porque si no, uno va a poner una fábrica, que ocurre mucho en Argentina a veces, que hay en dos campos, los dos tienen una fábrica de alimento balanceado y los dos la usan 10 horas por semana. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo y hacían una sola y en total se usaba 20 horas por semana? Bueno, este es el concepto el cual yo siempre sostengo, y no solo para el primer eslabón, sino para lo posterior, porque uno dice, bueno, hago aceite, ¿qué puedo hacer con ese aceite de soja? Bueno, puedo hacer biodiesel, biocombustible para mi vehículo. Bueno, eso ya necesita otra planta, y bueno, ya ahí empieza que necesitas varios vehículos para consumir después ese biocombustible, y ahí qué mejor que entre la pata del Estado. Por suerte en Córdoba y en Argentina, cada vez hay más proyectos en los cuales el Estado prioriza a aquellos que usan combustibles que parten de la biomasa
o que sean renovables. Por lo cual la pata del Estado, si está desde el principio, ayuda mucho más. Por eso es necesario que estos proyectos, yo siempre cuando asesoro a grupos de productores que me vienen a ver, siempre les digo, che, ¿y a quién más podemos sumar? Y me dicen, yo tengo el dinero para poner la planta, lo puedo poner solo y demás. Y cuando uno le cuenta desde dónde estamos y hasta dónde podemos llegar, ellos empiezan a entender lo importante de hacer un equipo. Por lo cual, eso es algo, Javier, que yo siempre insisto, sobre todo cuando me llaman grupos de productores y demás, en trabajarlo juntos, en lograr esa economía de escala que después permita que poder llevar adelante la gestión para que la planta sea eficiente. Y para eso hace falta personalidades de distinta formación. Para eso la cooperativa es el mejor ejemplo. Así que sí, yo insisto que por más que uno hasta tenga el dinero para encarar el proyecto solo, vea desde el principio si no lo puede compartir y hacer con otro grupo de personas. Entonces, en ese caso, ¿cuáles serían los actores importantes para llevar a cabo una cooperativa relacionada con la soja y para darle valor agregado de origen? ¿Cuáles Bien, serían los actores sí. para poder llevarlo a cabo? El actor quizás todos son importantes. Hay un actor que es el que produce el grano. Si bien acá estamos hablando de soja, porque tiene este 22% de aceite, podríamos estar hablando de cualquier otro elemento que tenga aceite, ¿no? Algodón, palma, girasol, depende en las comunidades, se tienen distintos elementos, ¿no? Entonces, el primer jugador, actor más importante es el que tiene la semilla, el que produce en su campo por rotación, que produce maíz y produce soja, bueno, esa soja la coloca en esta cooperativa. Ese es un primer jugador. El segundo jugador, nosotros cuando después vamos a hablar de los rendimientos y demás, de cada 100 kilos de soja, obtenemos 85 kilogramos de expeller de soja, ¿no? Que es esto. Este es el alimento alto proteico del cual hablo y después vamos a detenernos. Entonces, quiere decir que de cada 100 camiones, 85 son de un sólido que principalmente se usa para alimentación animal. Por lo cual, ahí es importante los productores, ya sea de peces, planteo esto porque cada vez el pez es un animal que necesita mucha proteína y el expeller de soja es uno de los únicos productos que así lo logra, que tenga los tambos, los feedlot, los criaderos de cerdo, los criaderos de pollo, para que te den una idea de manera macro. Un alimento balanceado para pollo, para cerdo, tiene 66% de maíz o de algo que le aporta energía a la dieta y 33% de expeller de soja. Por lo cual, una planta de alimento balanceado, el 33% de lo que consume es expeller de soja. Por lo cual, alguien que fabrica piensos, alimentos balanceados, o que tiene animales, se transforma en un segundo gran jugador. Y después hay otros jugadores que en Argentina, imagínense que hay más de 600 aceiteras, por lo cual uno ve un sinnúmero de jugadores. La cooperativa eléctrica de los pueblos, o la parte de electricidad, es una de las patas importantes. ¿Por qué? Porque transformar soja en expeller y aceite a través de máquinas necesita unos 100 kilowatts por tonelada, quiere decir un consumo eléctrico importante. Entonces, muchas cooperativas eléctricas que hay, que es el sistema con el cual se distribuye la energía en Argentina, en los lugares más alejados de las grandes ciudades, entran en estos negocios, en estos proyectos. Hoy en día por un doble impacto. El primero es el tema de la energía eléctrica, por eso aportan un insumo clave y muy necesario, que es la energía eléctrica. Y después, uno acá produce aceite, y el aceite lo usan para hacer biodiesel, que es otra etapa, el eslabón que continúa a la planta de una expeller de soja, y ese aceite lo usan como motogenerador y demás para generar electricidad verde, la cual en Argentina es premiada y se paga hoy $200 el mega de esa electricidad, por lo cual las cooperativas eléctricas primero entran porque son proveedoras de la energía eléctrica, pero en segundo lugar son beneficiadas porque pueden así obtener, hay que ver la ley de cada país, la generación de electricidad verde.
También empresas de transporte que dicen, bueno, yo consumía gasoil y bueno, si vos me haces el biodiesel, yo dejo de consumir el gasoil y ya tengo colectivos verdes que consumen de fuente renovable. Entonces las empresas de transporte empiezan a hacer, y ahí también entran los municipios, ¿no? Y ahí cuando entra el municipio hay proyectos acá en Argentina, luego lo vamos a ir viendo y demás, donde a esto lo transforman en leche de soja. Y entonces esa leche de soja, que es un alimento muy barato y muy nutritivo, que tiene muchas cosas muy parecidas a la leche común que consumimos, la pueden repartir luego en los comedores municipales y demás. Es decir, a partir de la Speller de soja, hay toda una segunda línea que no termina solo en alimentación para animales, sino también con unos cuidados y unos procesos en alimentación humana, reemplazando a la carne. Por lo cual, fíjate cómo se van abriendo los potenciales jugadores de todo esto, ¿no? Pero los principales son los que acabo de mencionar. Sí, se cree que se puede lograr alrededor de 80 productos derivados de la soja. Y como usted Sí. lo menciona, se divide del expeller y del aceite. Y de ahí, digamos, pero digamos, ¿cuál es el proceso inicial que, digamos, usted adelanta en la Argentina? Primero hacer el extrusado y prensado y a partir de Sí. allí seguir el proceso ya derivado del speller, seguir en un proceso más de diferenciación del producto. ¿Cuál es la apuesta Así. suya dentro de la Argentina? Al principio empezamos donde como los jugadores claves eran aquellos que tenían mucha soja y querían darle un valor agregado y no ir al puerto, con el ejemplo que comenté de llevar la soja a Rosario y después traer el alimento, era la primera etapa, ¿no? Transformar soja en speller y en aceite. Después les gustó la idea de darle valor agregado y ya el speller de soja no lo venden más como speller, sino que te venden alimento balanceado para pollo, para cerdo o para tambo. Y el aceite, que es un aceite crudo que se genera, que no es apto para consumo humano, lo blanqueamos, lo refinamos y hacemos el aceite que va en botella, que es el que usamos para fritar en nuestro hogar. Es decir, si uno quiere, esas son las dos líneas, la del alimento balanceado, la más rápida, y la del aceite, la que uno debería lograr. Algunos dicen, no, por eso todo depende cómo es el perfil de los involucrados en el proyecto. Si es algo que está en el municipio y que es social, bueno, uno va a hacer con el aceite en botella. Si no, y es para la parte agrícola, bueno, hace biodiesel y hace su propio combustible. Pero en la realidad y las plantas lo que están buscando ahora es transformar este speller de soja por una planta posterior en soja texturizada, que básicamente es como una carne molida que se usa, por ejemplo, en Argentina, ya está aprobado y en muchos países hasta un 10% de las hamburguesas llevan soja texturizada, que es, a partir de esto se hace una etapa de molienda y otro proceso que tiene algunas complejidades, pero que no son muy distintas en cuanto a la tecnología de lo que es la planta de expeller y aceite. El futuro está en eso, ¿no? En generar que el expeller, que es el producto de más volumen, pueda ser ya para consumo humano. Por lo cual, si vos me preguntabas a mí de todos los proyectos en el que más estamos avanzando, es ese, en hacer texturizado de soja para reemplazar la carne o aislados proteicos de soja para que se use en la industria de los alimentos, de las bebidas, de los alimentos para los bebés recién nacidos. El camino es en transformar el expeller de soja en alimento para consumo humano. Bueno, teniendo en cuenta que queremos y deseamos obtener productos derivados de la soja de excelente calidad, eso implica que el poroto venga con unas particularidades para obtener un producto de calidad. ¿Cuáles son los controles y cuáles deben ser los tipos? Porque supongo que deben haber diferentes tipos de plantas de soja. Entonces, ¿cuáles deberían ser los tipos y los controles que se deben tener sobre estas plantas y sobre el poroto para lograr productos de calidad y un producto diferenciado?
Bien, nosotros cuando recibimos la soja del campo, la misma viene con tierra, con partículas, con materiales extraños y demás. Entonces, cuando viene el camión, antes de ser descargado, se le hace un control, un calado del camión o boquillado, donde uno retira unos 10 kilos de granos de soja de distintos lugares. Y a eso le hace análisis de humedad, de dañados, de partido, que si tiene o no insectos, análisis que están ya en las distintas cámaras de los distintos países, están homologados. Se le hace análisis de humedad, uno ya sabe que para la soja tiene que tener menos de 13,5 de humedad, que no puede tener más de un 1% de partido y quebrado. Todo eso hace que luego el producto que obtenga sea de calidad. En caso de que el grano de soja venga a lo mejor más húmedo que lo que pide la norma, existen equipos, por ejemplo una secadora, que uno lo seca, lo acondiciona y lo puede usar. Es decir, hay daños que son reversibles o desvíos que son reversibles y otros que no. Es decir, si el grano ya viene podrido o viene muy verdoso, que se llama el verdín y demás, ya eso para estos procesos no se debería usar, o si se usa, tienen que ser en muy bajas dosis. Una vez que uno hace los controles y los análisis, lo descarga el camión, puede ser de un método automático o manual, pasa por una zaranda de limpieza que separa toda la tierra, la soja viene con mucha tierra del campo, y separa también los palitos y demás, y algún tornillo, algo que de ingresar al sistema productivo dañaría las máquinas. Luego vamos a ver que en el proceso de extrusión y prensado son procesos mecánicos de altísima fricción, donde la soja se expone a más de 20 kilos, 20 atmósferas de presión, más que un neumático, por lo cual, más que la presión de un neumático, por lo cual la limpieza de ese grano de soja es clave. Repito, no es que si viene sucio o si viene con algún insecto haya que descartarlo, sino que se hace un procedimiento específico, se lo pone en un canal rojo que se denomina, donde uno corrige ese desvío y obviamente cobra esos costos al proveedor del grano. Pero son ensayos muy simples, similares a lo que se hacen con otro tipo de grano, que en Argentina, por ejemplo, están los peritos clasificadores de grano, que ellos se dan cuenta y homologan este tipo de análisis, pero una persona con ganas de aprender se puede formar y se puede entrenar sin ningún problema. Hay un tema digamos, de equipos que algunas personas que quisieran entrar de pronto pueden decir, esta inversión es grande, aunque no lo es tanto comparado con otro tipo de industria que trabaja la soja, pero de forma química, con solventes y todo esto. Hablemos de la importancia de tener una persona, un asesor que guíe el proceso para, digamos, lograr un producto de calidad y que no se corra riesgos en cuanto al presupuesto y se tenga unos buenos rendimientos una vez ya esté funcionando. Es muy importante el acompañamiento de un asesor o de personas con experiencia, porque me ha tocado ver, sobre todo cuando me han llamado en algunas plantas que arrancaron solos, que han cometido ciertos errores y que luego todo se puede subsanar, pero tiene un costo del doble subsanar esos errores porque la persona gasta 2 veces comprando equipos que no son para ellos. ¿Qué me ha ocurrido? Para hablar de casos, gente que ha comprado equipos excesivamente grandes, muy costosos, que no eran necesarios para el caudal de trabajo, para lo que ellos lo querían. Por eso es importante que se asesoren bien para que les expliquen cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta en este negocio. En primer lugar, para ver si a la persona que está del otro lado les gusta realmente y se sabe en dónde se va a meter, ¿no? Porque la cultura del productor agropecuario es una diferente a la del industrial, por lo cual hay ciertas herramientas que hay que dominar en un caso respecto al otro, que por ejemplo es la eficiencia, ¿no? Que hoy en día los productores agropecuarios también la manejan muy bien, pero en la industria vos tenés que ser eficiente y tenés que hacer un producto de calidad, porque si vos haces un expeller de soja, el cual no estuvo bien cocinado, podés matar un pollo. Bueno, es decir,
Entonces, ese tipo de cosas no son menores y no hay una receta simple que uno dice, bueno, saco esta idea y si está a tal temperatura, la speller me sale bien. No, porque si la soja está más húmeda, va a tener problemas. Por lo cual es importante siempre buscar gente que tenga experiencia y que le pueda ayudar a dimensionar qué equipos le hacen falta, ¿no? Porque en la industria hay un montón de equipos. Acá básicamente los dos equipos principales son un extrusor y una prensa, que en función de las capacidades de trabajo se tiene que seleccionar un tipo de equipo u otro, y hay diferencias de costo también muy importantes entre una tecnología y otra. Además, el acompañamiento del asesor genera en el cliente, en el productor, de darle esa seguridad y acompañarlo en esa primera etapa donde él no tiene la experiencia, que sin lugar a dudas luego la va tomando, la va adquiriendo, pero el asesor te ayuda a evitarte potenciales problemas porque uno ya los ha vivido o los tiene de otras experiencias y demás. Y hay algo muy bueno, cuando uno contacta a un asesor, que en mi caso que yo asesoro varias plantas, también está la posibilidad de decir, che, bueno, ¿te interesa el proyecto? Vení, vamos a ver una planta que hoy está produciendo, mirá cómo es, habla con el dueño, que él te cuente las cosas buenas, las cosas malas, que te ayude en eso. Así que es importante el asesoramiento y también lo más importante de todo, las personas. Yo he recorrido, por suerte, muchas plantas, recorro hasta el día de hoy, y a veces uno va a una planta que tiene una calidad excepcional y otra no, y uno mira y las máquinas son iguales, y la materia prima es la misma y están en la misma zona. Y cuando uno va y habla con el personal, la capacitación del personal eh, es lo que hace la diferencia. Así que, y bueno, para capacitar a esas personas hace falta de alguien que él vaya, que lo forme, que le diga qué cosas tiene que tener cuidado, que arme las rutinas de control de producción, de mantenimiento, para que el equipo dure. Me ha tocado ir a plantas donde los equipos después de 10 años no estaban bien, y era porque no se le hacía un correcto mantenimiento. Como todo, uno a un automóvil va, le hace el cambio de aceite, de filtro y demás. Bueno, esto también son máquinas, encima son máquinas que se usan las 24 horas, de lunes a lunes, por lo cual, y ese tipo de cosas, si uno está acompañado por un asesor, lo puede ayudar. Y son cosas simples de aprender, pero necesitas el acompañamiento. Ese es uno de los puntos más importantes, por lo cual yo siempre invito a la gente que si va a invertir, sobre todo que va a invertir un dinero, que si bien obviamente son escalas mucho más bajas que lo que costaba antes hacer expeller de soja con solvente, que es hexano, que son productos químicos, que quedan trazas tanto en el aceite como en el expeller, que con el tiempo esos esquemas de hexanos se van a ir dejando de lado porque ya la sociedad no quiere comer una mayonesa hecha con un aceite que tenga químicos, por lo cual la verdad que el futuro que tenemos, los que hacemos alimentos sin el agregado de químicos, está muy bueno. Y bueno, toda esa parte de asesoramiento está buena, ir de la mano con los profesionales, que cuando uno analiza, yendo estrictamente a lo que es en la parte económica, del total de la inversión, lo que uno gasta en una asesoría no llega a ser ni el 1 o 2% de lo que gasta en el total. Y la experiencia que uno adquiere sirve para siempre, ¿no? Entonces yo considero que siempre es bueno buscar a referentes en el sector que nos ayuden, sobre todo al principio. Eso sería para las personas o digamos los jugadores con capital que quieren entrar al negocio o a una planta. ¿Y qué sería interesante decirle a las personas que ya están, digamos, en el juego y que quizás ven que, digamos, como están bien? Siempre la mejora es una toma de decisión, es algo muy personal o, digamos, empresarial, pero siempre es posible mejorar, siempre hay posibilidad de lograr mejores resultados en una planta. Sí, sí, de hecho, muy buena pregunta la tuya, Javier. Si bien yo planteo que desde el inicio es muy importante estar asesorado y demás, cuando uno yo logró determinados estándares, lo que tiene que buscar es la eficiencia. Uno en Córdoba, bueno, hay más de 105, Córdoba en el centro del país, hay más de 105 aceiteras.
Y uno va y mira, por ejemplo, casi todos los pueblos hay dos aceiteras. Y normalmente, digo, aceiteras que procesan espeler de soja y demás. Normalmente ves una que cada vez crece más, cada vez más grande, y otra que está chiquita, se mantiene, o a veces el dueño la está por cerrar. Y uno cuando va y habla con las dos personas, que en algunos casos están al frente, literalmente los separa una calle, y vos decís cómo uno puede ir tan bien y el otro no, es porque uno buscó la eficiencia y el otro no. Y ahí es donde vemos, recordemos que el proceso es, yo tengo soja, gasto en energía eléctrica o en energía térmica y hago expeller y aceite. Hay plantas eficientes que están en 50, 60 kilowatts por tonelada y hay otras plantas que están en 200 kilowatts por tonelada. Los dos hacen expeller de soja y aceite, pero uno tiene una rentabilidad del negocio, una contribución del 40% y el otro tiene del 10%. Entonces, ese es un punto importante, la eficiencia en la producción. Después está la merma y el rendimiento, ¿no? Uno compra una soja que tiene 13% de humedad y después algunas plantas son un expeller de soja que tiene 3,5% de humedad. Esa diferencia de humedad, que es el 10%, significa que de cada 100 camiones a uno 10 se le han evaporado y eso es dinero que pierde. Bueno, con una asesoría, midiendo merma y rendimiento, midiendo eficiencia, costo de transformación, teniendo un tablero de control, lo que los economistas llaman el Balance Scorecard, o los KPI y demás, uno plantea un sistema de mejora enfocada, en lo cual uno va aplicando herramientas de TPM, Lean Manufacture, mejorando, pero no solo la parte de los equipos, sino el know-how de su mismo personal, y uno ha visto plantas como han duplicado la productividad, pasaron de 2 a 4 toneladas hora, solamente haciendo mejoras. Es decir, el camino de la mejora, y es lo lindo que tiene esto, que cada vez aparecen más mejoras, cada vez el cliente es más exigente, por lo cual yo creo que es muy importante trabajar en la eficiencia, porque hoy en día quizás los números son muy buenos, dan muy buena rentabilidad, pero en algún momento la energía eléctrica puede subir más o el aceite no puede valer lo que vale hoy, por lo cual ser eficiente es la diferencia entre ser rentable o no. Repito, en lo que es el valor agregado en origen, como uno no tiene los fletes, como uno no tiene una serie de cosas, estos proyectos son rentables con un repago entre 1 año, 2 años de las plantas, pero si uno es eficiente va a estar preparado para los momentos en donde las variables externas no sean tan buenas con el proyecto. Por lo cual, la eficiencia es algo que hay que buscar siempre si uno encara un proyecto industrial. Hay que tener en cuenta que, pues, digamos, usted reside en un país en el que la soja es una industria muy importante y, pues, digamos, en Argentina, digamos, debe haber un nivel en cuanto a producción, en cuanto a las plantas. Pero, digamos, alrededor hay algunos países interesantes a los cuales se le puede ofrecer digamos, un conocimiento valioso por parte de un gran país productor de soja. ¿Qué es lo que podemos ofrecer a estos países que quizás están ahí en la lucha, pero están muy lejos de la Argentina, porque la Argentina está muy arriba en cuanto a la producción, exportación del poroto? Entonces, ¿qué sería bueno decirle a esas personas que están muy cerca, pero que están tratando de llegar a un mercado como el de Argentina, que es muy, muy grande? Sí, lo importante es si uno no tiene asegurado el abastecimiento de soja durante los 365 días del año, lo que uno le plantea siempre es empezar con plantas pequeñas de 2 toneladas hora, y como son modulares, uno después va comprando por módulo y las va ampliando a medida de que se va desarrollando y demás. Y lo que se hace muchas veces, yo vengo hace poco de Bolivia, en lo cual no le daba para todo el año en lo que es soja, entonces hicimos algunos cambios y ahora estamos haciendo algo de girasol en la misma planta, entonces procesamos una época del año soja y otra época del año girasol. Y queríamos ver de ampliar la línea, por lo cual estamos haciendo todo un trabajo con semillas de algodón. Es decir, todo aquel material que tenga aceite sirve para estos procesos, por lo cual no solo es la soja, sino el girasol, el algodón, la colza, la jatrofa,
Es decir, todos los elementos que tengan más de 15% de materia grasa, de aceite, tienen que ser buscados en ese sentido. Porque bueno, todos terminan siendo lo mismo. El speller aporta proteína y logramos el aceite que, bueno, sirve para las cosas que hemos hablado. Así que esa gente considero que y tienen una doble oportunidad. En Argentina, como dije, hay más de 600 aceiteras, además de las grandes, ¿no? Esas 600 aceiteras procesan el 8% de toda la soja que se produce, donde el otro 70%, porque hay algo que se exporta como grano, lo procesan 20 grandes aceiteras por solvente. Por lo cual, en la aceitera, y es lo que yo he visto en Bolivia o en Paraguay, que es donde tengo más experiencia en asesoramientos, las personas que ponen una planta, al no haber tanta competencia, el expeller de soja tiene un mejor valor, por lo cual se gana muy buen dinero con el expeller y con el aceite. En Argentina, por ejemplo, como hay tantas plantas, el expeller de soja como que se vende al mismo precio que la soja, que uno compra y la ganancia es el aceite. Bueno, en Bolivia y en Paraguay ya ganan mucho dinero ya cuando transforman la soja en el expeller. Entonces, hasta la oportunidad es mayor, porque todavía no hay tanta competencia. Digo todavía porque uno se da cuenta año tras año cuando visita Bolivia o Paraguay, donde cada vez son más las personas que se agrupan y quieren poner plantas de expeller de soja, porque como la tecnología bajó tanto, una persona que tiene 500 madres de cerdo ya pone una planta y la mitad de su producción la consumen ellos, por lo cual el costo oportunidad está muy bajo y rápidamente uno puede ingresar al negocio. Así que, lejos de ser un problema en estos países, es una oportunidad, es una oportunidad y hay que aprovechar en el tiempo, porque luego los que entran primero en los negocios marcan una diferencia y demás. De hecho, ocurre y pasó en algunos pueblos acá, pero como el negocio era tan bueno, pusieron otra más en el pueblo. Pero cuando uno entra y hace una inversión y es el primero, ya el segundo que quiere entrar ya tiene que competir con alguien que ya está armado, por lo cual insisto en tratar de agruparse y lo hemos logrado con algunos productores que en vez de poner su propia aceitera, el segundo que quiso entrar fue y le dijo, bueno, a ver, yo quiero producir, bueno, comprá tus máquinas, las ponemos juntas con la mía, producimos más y te llevas la producción. Acá hay mucho de canje, ¿no? Donde uno lleva soja y se trae el speller, por lo cual veo con mejores oportunidades los proyectos fuera de, no diría en Argentina. Argentina es muy amplia. En el norte del país está ocurriendo eso y las aceiteras que están en el norte de Argentina recuperan la inversión mucho más rápido, porque están más lejos de Rosario, que es donde salen los camiones de soja, y porque no hay tanta competencia. Entonces, eso radica en una oportunidad. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Si les gustó este contenido, vamos a publicar más junto al ingeniero. Nuestra meta es generar contenido valioso, contenido de calidad para las personas que estén interesadas en, digamos, en una planta de soja destrozado y de prensado para fabricar aceites o para speller o, digamos, más derivados que vengan del aceite o del speller. La idea es que se suscriban, que activen la campanita y nosotros vamos a continuar generando contenidos. Si necesitan la ayuda del ingeniero, en la parte de abajo vamos a dejar la información, vamos a dejar enlaces para que ustedes se comuniquen con nosotros y de esa manera el ingeniero pueda ayudarles con algunas dudas, algunas inquietudes o algún asesoramiento a futuro, bien sea en la Argentina, en Bolivia, Paraguay o en cualquier parte de Latinoamérica o de Estados Unidos o Europa. El ingeniero no tiene límite. No hay Entonces, problema. No hay problema. muchas gracias por vernos y nos vemos en un próximo capítulo.